Informa, el magazine de salud de Deutsche Welle. Cada semana con una entrevista a un experto en salud. Hoy invitamos al doctor Andreas Sturm de la clínica DRK en Berlín para que nos cuente por qué los cereales pueden ser tan peligrosos para algunas personas. Todos sufrimos dolores de estómago. Suelen ser inofensivos, pero a veces ocultan algo más serio. ¿Qué ocurre en el cuerpo de un celíaco? Que no puede absorber nutrientes como el hierro, calcio y proteínas y el organismo queda malnutrido. Una endoscopia permite observar cómo el intestino delgado es capaz de aumentar su superficie mediante estos pliegues. El intestino delgado mide 4 metros de largo, pero si se extiende en su totalidad, cubriría una cancha de tenis. Pero al inflamarse, se destruyen estos pliegues y solo queda una superficie lisa. Los exámenes muestran que la superficie se redujo a pocos metros cuadrados que no son suficientes para absorber todos los nutrientes. ¿Cuál es la causa de la celiaquía? Se debe a un trastorno genético. Hay algo en la codificación de nuestros cromosomas que hace que se produzca una inflamación en el intestino cuando el gluten entra en contacto con él. Pueden pasar hasta 20 años para tener síntomas de una inflamación, pero también esta puede aparecer en niños. A esto se suma el estado de debilidad general y de malnutrición de los pacientes que aparece a causa de la inflamación intestinal. ¿Cuáles son los primeros síntomas de la enfermedad celíaca? Depende un tanto de la edad. En los niños se aprecia un retraso en el crecimiento. También pueden padecer dolores de estómago, flatulencia, diarrea. En los adultos muchas veces deriva en una osteoporosis, pero el síntoma más usual es la anemia. Las personas se quedan sin fuerzas, están cansadas. Una vez en la consulta se les diagnostica una anemia. ¿Hay una mayor incidencia de celiaquía en los países occidentales que en otras zonas? Se da un mayor índice en los países occidentales, pero creo que en parte se debe simplemente a que se hacen controles con más frecuencia. ¿Hasta qué punto es peligrosa la celiaquía? Por una parte, el paciente sufre malnutrición, por lo que al dejar de consumir gluten tratamos de que remita la inflamación y se estabilice el organismo. Esto suele funcionar en el 90% de los casos. El intestino se regenera y vuelve a absorber los nutrientes. Para los pacientes que no responden bien a este tratamiento, se refuerza el sistema inmunitario con medicamentos. Y si esto no funciona, hay que alimentar al paciente artificialmente. Otro peligro es que una inflamación continua aumenta el riesgo de desarrollar cáncer en los ganglios linfáticos. ¿Se puede curar la celiaquía con un tratamiento adecuado? Desaparece en el momento que se elimina el gluten de la dieta. No es fácil, ya que el gluten está en todos lados. Cuando yo era joven había muy pocos productos alimenticios para celíacos. Hoy día existe un etiquetado especial para alimentos libres de gluten. ¿Existen medicamentos contra la celiaquía? En los casos más graves se emplean inmunosupresores para bloquear la respuesta del sistema de defensa, pero la mayoría de pacientes deja de sufrir los síntomas al consumir alimentos sin gluten. ¿Es la sensibilidad al gluten una forma leve de celiaquía? No tiene que ver una cosa con la otra. La celiaquía es una enfermedad genética y la sensibilidad al gluten es una reacción alérgica del cuerpo. La intolerancia al gluten solo se refiere a que nuestra flora intestinal no puede procesarlo y reacciona con molestias gástricas. ¿Es la sensibilidad al gluten una dolencia de moda? Claro, en algunos barrios de Berlín ya casi no te alquilan una vivienda si no eres sensible al gluten. Pero también hay que tener en cuenta que nuestra flora intestinal también evoluciona.
Comemos comida china, comemos en el vietnamita, comemos y viajamos por todo el mundo. Nuestra flora intestinal ya no puede funcionar bien con tantos cambios y reacciona aumentando la intolerancia digestiva. Y de este modo surgen otras enfermedades. ¿Cómo se puede detectar la sensibilidad al gluten? No hay ningún test médicamente infalible que mida una sensibilidad al gluten, pero ayuda a constatarlo el dejar de consumirlo. Hay etiquetados especiales que ayudan a alimentarse sin gluten. Como muy tarde, en 3 meses se notará una mejoría. ¿Es perjudicial tomar alimentos sin gluten? El gluten no es necesario. Si renuncia a él, no le perjudica. ¿Los alimentos sin gluten engordan menos? No, el gluten y las calorías no tienen nada en común. Es solo un aglutinante contenido en el trigo. No tiene nada que ver con una vida más o menos sana. Los alimentos con gluten pueden ser igualmente sanos. ¿Se siente uno mejor y más activo con una alimentación sin gluten? Hoy sabemos que hay gente que simplemente no tolera el gluten y que al dejar de consumirlo experimenta una mejora en su estado general y rendimiento, pero no se puede determinar a priori si se es sensible al gluten o no. ¿Hay alguna forma de preparar los alimentos para eliminar el gluten? No, no es posible. Son los ingredientes los que tienen que estar libres de gluten. Por ejemplo, el trigo sarraceno no contiene gluten. No podemos cocinar un alimento para quitárselo. ¿Se puede desarrollar una intolerancia al gluten a lo largo de los años? La flora intestinal va cambiando con la edad y con ello evoluciona también la tolerancia al gluten, como la tolerancia a la lactosa o a la fructosa.